dice aquí esta carta que envía Juan, que es el destinatario, hacia la señora elegida. ¿Quién es? ¿Hacia dónde? ¿A quién la dirige? A la señora elegida. Aquí tenemos pues como que una palabra que no se entiende muy bien. Primeramente vamos a ver el anciano. El anciano. Aquí tenemos que se dirige el anciano. ¿Quién es el anciano? Obviamente es Juan. Algunos han pretendido decir que el anciano pues es una persona ya que porque tenía muchos años, que por eso ya él se cataloga como anciano, pero en realidad lo que él está diciendo, lo que Juan está diciendo es que en ese tiempo, por ejemplo, lo que es pastor, obispo y anciano son sinónimos y se le nombraba anciano a los sabios de Israel. Aquellas personas que eran encargadas de dirigir al pueblo, se les daba ese nombre, ancianos, o ese título, podemos decirlo así. Entonces aquí estamos hablando de una persona que estaba encargada de la iglesia. Juan por eso dice el anciano, el encargado de la iglesia. Recordemos que la escritura dice que Juan era considerado como una columna de la iglesia. Juan era una persona importante en la iglesia, en el sentido de que él era una persona que había estado con Jesús y que era fiel a la palabra. Entonces él dice, el anciano es Juan, el apóstol Juan, a la señora elegida. La señora elegida es la iglesia, la congregación local. A una congregación local Juan dirige esta carta y a sus hijos son los creyentes. Esa es la interpretación más lógica que nosotros, o más plausible que nosotros podemos darle a este texto. Porque algunos han dicho, algunos comentaristas dicen que era a una señora, a una mujer, pero no podría ser tan coherente que Juan se dirigiera a una mujer, mandándole una carta y que sus hijos anden en la verdad, algunos, porque si nosotros vemos el verso 13 de ese mismo capítulo, de esta carta, dice, los hijos de tu hermana la elegida te saludan, amén, así termina, los hijos de tu hermana la elegida. O sea, aquí esta palabra que usa la elegida, pues es una palabra que usaban ellos para dirigirse a la iglesia o referirse a la iglesia. Entonces aquí vemos que el anciano es Juan y la carta la dirige a una iglesia local y son los creyentes a quienes se les tiene que leer esta carta. En primer lugar, yo me gustaría comenzar con el saludo, enfocarnos en el saludo. Fíjense que en el versículo 3, si ponen atención, dice Juan, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Estas tres palabras, gracia, misericordia y paz, son muy sencillas de decir. Cualquiera dice gracia, misericordia y paz, pero el alcance de estas palabras tiene una profundidad inmensa, pues le costó la vida a Cristo para que nosotros podamos ser merecedores de esta gracia. En primer lugar, gracia es la entrada que nosotros, o que se nos otorga por la fe al reino de Dios sin merecerlo. Eso es gracia. Es decir, que no merecemos o no merecíamos el favor de Dios, no merecíamos la salvación, pero Dios nos la otorgó. Eso es gracia. En eso se define la gracia. Recuerdan Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Es decir, que la gracia es un regalo de Dios, es un favor que nosotros no merecemos, algo que no merecíamos, que no estaba a nuestro alcance. Poder ser participantes de esta salvación tan grande, para nosotros era imposible, pero por medio de Jesucristo fue hecho posible. Entonces, ¿qué es la gracia? Un regalo que nosotros no merecíamos. Y luego dice la segunda palabra, misericordia.
Misericordia es cuando no se nos da el castigo que merecemos. Son como que opuestas, ¿no? Gracia es que se nos da lo que no merecemos. Un favor, un bien que no merecemos. Y misericordia es que no se nos da el castigo que merecemos. No se nos da el castigo que merecemos. Y dice el Salmo 103, ¿no? En el verso 10 y 11, dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios engrandeció su misericordia. Entonces esta palabra gracia, que nos da, nos hace el favor, nos otorga la entrada al reino de Dios por medio de la fe, y la misericordia que no nos castiga, que no nos da el pago por nuestras malas acciones, porque todo ese pago fue cargado en Jesús. Y entonces ahora nosotros podemos tener gracia y misericordia. Y luego dice el apóstol Juan, paz, paz. Recordemos que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros estábamos constituidos enemigos de Dios. ¿Qué hacen los enemigos? Se pelean, se matan, se destruyen. ¿Creen ustedes que nosotros podríamos haber peleado con Dios y destruirlo? No. Era lo más sencillo que Dios nos destruyera a nosotros. Pero en su amor y en su misericordia no lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Que hizo la paz con nosotros por medio de su Hijo. Envió a su Hijo a morir en una cruz para que en esa cruz se hiciera la paz con los hombres. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de la fe, ¿no? Así. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible en estas tres palabras: gracia, misericordia y paz, que se usa muy comúnmente en un saludo, ¿no? Nosotros decimos como saludo, Dios te bendiga, bendiciones. Usamos ese tipo de saludos, pero lo usamos así como a veces muy común. Pero realmente el peso que tiene, ¿no? De que Dios te bendiga, o sea, es algo profundo. El tú desearle a una persona que Dios la bendiga, es algo que Dios derrame sus bendiciones sobre esa persona. Lo mismo que está haciendo Juan, gracia, misericordia y paz sean con ustedes. Este saludo que Juan nos muestra, pues encierra estas palabras y encierra la profundidad de nuestra salvación, de lo que Él ha hecho, de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora veamos, ya explicamos el anciano, que es Juan, ya vimos que la señora y sus hijos es la iglesia local y los creyentes. Dice una frase que a mí me llamó la atención en estos versículos. Se encuentra al final del versículo 1. Al final del versículo 1 usted puede encontrar que dice Juan, bueno, vamos a leerlo completo, el versículo 1. El anciano a la señora elegida y sus hijos, y a sus hijos. Dice primero, a quienes yo amo en la verdad. Primero dice Juan, a quienes yo amo en la verdad. O sea, a la congregación que le está enviando la carta, dice Juan, yo los amo de verdad. O sea, es un amor no fingido. Recuerden que Pablo también enseña eso en Romanos capítulo 12, ¿va? Dice que debemos tener un amor no fingido. Y dice Juan, a quienes yo amo en la verdad. También Juan ya lo explicó en la primera carta, en el capítulo 3, verso 18. Dice Juan que, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Cómo debe de ser el amor? El amor debe de ser verdadero, legítimo, transparente. Y Juan le dice a la congregación, yo los amo de verdad. Y no solo yo, sigue diciendo en el verso 1, y no solo yo, sino también todos aquellos, dice, que han conocido la verdad. Y esta es la frase que a mí me llamó la atención, a los que han conocido la verdad. ¿Ustedes han conocido la verdad? ¿Ya han conocido la verdad? ¿O todavía no?
Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Ya conocemos la verdad? Recordaremos las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 8:32, y conoceréis, bueno, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos dicen, ¿libres? Si no somos esclavos, nunca hemos sido esclavos, tenemos un padre, es Abraham, somos hijos de Abraham, tenemos un padre. Pero Jesús les estaba hablando que eran esclavos del pecado. Y entonces dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que la verdad tiene el poder de hacernos libres, de liberarnos. En este caso, podría liberarnos del engaño de Satanás. Satanás es el padre de mentira, eso ya lo sabemos. Él engaña a todo el mundo, su arma más poderosa es la mentira. El arma de Satanás es la mentira. De esa manera nos engaña, de esa manera nos atrapa, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo donde está gobernado por el engaño, por la confusión. Mucha gente vive confundida, no sabe para dónde, no sabe qué hacer y vive sumergida ahí. Bueno, cuando conocen la verdad los hace libres de eso. Hoy en día se levanta una bandera y se ha cambiado o se le han cambiado los nombres a las cosas. Ya no se habla de mentira, ahora se habla de posverdad. Una palabra que implica cambiar la realidad de las cosas, dependiendo a tus emociones, dependiendo a lo que tú crees o a lo que tú sientes. Y entonces es contra eso que nosotros tenemos que luchar, contra la mentira, contra el engaño, contra la confusión. Y dice Juan que los que han conocido la verdad. Entonces nosotros somos de los que hemos conocido la verdad, pero también antes estábamos atrapados en la mentira, ¿recuerdan? Vamos a leer un texto que nos dice Efesios capítulo 2. Versículo 12 y 13. Veamos qué nos dice qué dice Pablo, qué le dice Pablo a los efesios, a los de Éfeso, cuando ellos dice Efesios capítulo 2, versículo 12, dice que en aquel tiempo estaban sin qué, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros, ¿no? Ajenos a las promesas, ajenos a los pactos y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos la entrada ahora a las promesas y a este nuevo pacto. Ya el antiguo pacto, recordemos que ya fue, ahora estamos en el nuevo pacto, que es la iglesia. La iglesia, estamos bajo el nuevo pacto. Y ahora, como iglesia, como conocedores de la verdad, pues tenemos una responsabilidad. Porque la ley vino por medio, o fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que entonces tenemos una responsabilidad, los que hemos conocido la verdad. Tú tienes una responsabilidad, tú, y yo tengo una responsabilidad. Cualquiera que ha conocido la verdad tiene una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Son 3 aspectos que tienes como responsabilidad. En primer lugar, vivir en la verdad. Esa es una de tus primeras responsabilidades, vivir en la verdad. ¿Vives en la verdad? ¿Qué es vivir en la verdad? ¿Qué es andar en la verdad? ¿A qué se refiere esto de vivir en la verdad? Fíjense, acompáñenme a un texto ahí en su Biblia, Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3.
versículo 15. Primera de Timoteo 3:15. ¿Quién le quiere dar lectura? Adelante. Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo, le escribe esta carta Pablo a Timoteo, para que si, bueno, le da unas instrucciones, en toda esta carta le da instrucciones, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces aquí está hablando de una conducta, ¿no? Está hablando de una forma de vivir, de una forma de que cada uno de nosotros tenemos que saber cómo conducirnos. ¿Cómo sabemos la instrucción? Por medio de la Escritura. Así que aquella persona que ha conocido la verdad, pues la verdad está revelada en este libro. Todo lo que Dios quiso revelar de Él y hacia su voluntad y para nosotros está en la Biblia. Así que entonces el compromiso que tenemos tú y yo con la verdad es vivir lo que dice aquí, entendiéndolo en su debido contexto, cada cosa. No pensando o creyendo como yo creo o como yo pienso, no. Cada cosa en su debido contexto. Así que entonces vivir en la verdad es algo que nosotros tenemos que hacer, porque dice que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la poseedora de la verdad. La iglesia es responsable de mantener la verdad y por lo tanto cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia no es el templo. La iglesia somos cada miembro, cada congregante, cada persona que ha creído en Jesús y que pertenece al cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Entonces, nuestra responsabilidad en primer lugar es vivir en la verdad. Lo segundo es defender la verdad. Algo que tenemos que hacer es defender la verdad. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14, donde Gálatas capítulo 2, del 11 al 14, donde Pablo, fíjense que Pablo confronta a Pedro en este pasaje. Pedro había sido encargado o había sido enviado a predicar a los judíos, Pedro, y Pablo a los gentiles, a los griegos, a los que no eran judíos. Y entonces dice el texto, el versículo 11, Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o es decir, de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero dice Pablo, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué hizo Pablo? Lo resistió, lo reprendió, le llamó la atención, lo corrigió delante de todos, públicamente. ¿Por qué lo corrigió? Porque no andaba conforme a la verdad. Estaba enseñando una cosa, pero hacía otra. Entonces eso se llama hipocresía. Entonces Pablo, fíjense, se atrevió a corregir a Pedro. Aquel Pedro que el Señor puso como encargado ahí, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas, ¿no? Le está encargando su iglesia. Bueno, pues Pablo va y lo corrige delante de todos, para que eso no suceda. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Bueno, sí, de alguna manera lo estaba amando, pero estaba defendiendo la verdad del Evangelio, ¿no? Porque dice que arrastraron a Bernabé en esa simulación. Entonces Pablo dice, no, porque así vas a arrastrar a los demás.
vamos a corromper la escritura. No, tenemos que vivir el evangelio, vivir en la verdad y defender esa verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros que conocemos la verdad. Vivir en ella, defenderla. Y lo tercero que tenemos que hacer es proclamar la verdad. Es que nosotros somos administradores de la verdad. Tenemos que decir esa verdad. La iglesia es la encargada de proclamar al mundo la verdad. Somos nosotros. Mateo capítulo 5, por favor, ahí en sus Biblias. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice que, o dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Un texto paralelo a este dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Qué tiene que ver este texto con lo que les estoy diciendo? Bueno, dijo Jesús que nosotros somos la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para sazonar la comida. ¿Para qué más? La sal, uno de sus usos es en los alimentos, es preservarlos, es evitar que se descompongan los alimentos. Es uno de los usos que se le ha dado a la sal. Bueno, pues Jesús al comparar o al decir que nosotros somos la sal, pues nosotros somos, o la iglesia somos, los que podemos evitar la corrupción en el mundo. Que el mundo se siga corrompiendo, porque somos poseedores de la verdad, somos columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad proclamar al mundo la verdad, qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Pero ¿saben qué? Hoy en día la verdad molesta. Hoy en día nadie acepta la verdad y te llaman y te acusan de intolerante, de fanático, por defender esa verdad, por proclamar esa verdad. Pero eso es nuestra responsabilidad. Pero ¿saben que hay personas que no lo hacen? Hay personas que esconden la verdad, la ocultan, algunas veces por miedo y algunas veces por conveniencia, porque quieren sacar provecho del evangelio y conociendo la verdad, ocultan la verdad. No dicen la verdad, le esconden la verdad a la gente. Alguna vez preguntó Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad sabemos nosotros que es la realidad en contraste con la apariencia. Nosotros vemos una apariencia, pero la verdad es la realidad de eso, no lo que aparenta ser. Entonces, hay personas que están escondiendo la verdad y no la están proclamando. Y dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que si alguna vez has meditado en esto y has pensado, si tú conoces la verdad, si tú eres poseedor de la verdad, es tu responsabilidad proclamar esa verdad. Y si no lo haces, dice que entonces la ira de Dios está sobre ti, porque estás deteniendo esa verdad, porque no quieres proclamar la verdad, sea por miedo o por conveniencia. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar la verdad sin miedo, sin temor. Pero esto trae consecuencias algunas veces, como les digo, el proclamar la verdad, el vivir la verdad y el defender la verdad nos puede traer problemas. ¿Estás dispuesto a hacerlo o no? Dice el apóstol Juan que en el texto que estamos en segunda de Juan, dice en el verso 4,
Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Fíjense nada más qué agradable fue para él el gozo que le causó a Juan saber o ver a algunos de los creyentes que andaban en la verdad. Ay, perdón. Así que entonces, ay, perdón, me atacó la tos. Así que entonces, la palabra de Dios, que es la verdad, tiene que ser nuestra autoridad. Tenemos que vivir en ella, tenemos que proclamarla y defenderla. Amén. Bueno, pues vamos a orar para que Dios nos permita vivir en esta palabra, vivirla sobre todo, que podamos vivir esta palabra, que podamos ponerla en práctica. Esta carta fue enviada por Juan a una iglesia local, pero nosotros también somos parte de la iglesia, así que podemos aplicar esta palabra a nuestra propia vida. Estas palabras las podemos aplicar a nuestra vida y tenemos que pensar, si alguna vez alguien nos viera y diera un testimonio acerca de nosotros y dijera: he hallado estos hermanos que andan en la verdad, ¿qué sentirías tú? Gozo. Pero ¿qué sientes cuando ves a hermanos que no andan en la verdad? Te causa tristeza. Y dices, ¿cómo es posible después de que hemos conocido la verdad y que hemos abierto Dios ha abierto nuestro entendimiento? ¿Cómo es posible que después de eso cambiemos la verdad por la mentira? Como dice en el capítulo 1 de Romanos, ¿no? Aquellos hombres que cambiaron la gloria de Dios, en el verso 25, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios por otras cosas, ¿no? Dios los entregó a una mente reprobada porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando honra y gloria a aquellas cosas que no es Dios. Entonces, que nosotros podamos vivir en la verdad, ese es mi deseo, es lo que le pido a Dios que nos ayude, ¿no? A permanecer, a vivir de esa manera, guiados por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Amén. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por esta palabra, Señor, que tú has traído para nosotros. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque tú, Señor, siempre estás ayudándonos a poder vivir nuestra vida, Señor. Ayúdanos a permanecer en la verdad, a poder vivir en esa verdad, vivir nuestra vida, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos a proclamar también esa verdad, Señor, sin miedo, sin temor, a defender tu palabra, Señor, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Conocemos nosotros que todo lo que tú has dicho en este libro, en la Biblia, es verdadero, y cada cosa, cada palabra que tú has dejado para que lo hagamos es para nuestro propio beneficio, porque nos beneficias nos beneficiamos a través de la obediencia a tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos has dejado, Señor, este libro. En tu amor, Señor, nos has dejado este libro para que sigamos por un camino seguro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, qué gusto que pudimos estar juntos. Les mandamos un saludo a los que se conectaron. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.